Decir con claridad si vamos a ser el partido que defina las causas más progresistas, ampliación de libertades, legalización de ciertas drogas y una repartición justa y equitativa de la riqueza producida, o si vamos a seguir derivando en visiones a menudo tecnicistas, frías y, hay que decirlo, conservadoras. Sin embargo, ¿de verdad el problema más profundo que tiene el PRI es de corte ideológico? No lo creo. El PRI deja Los Pinos y enfrenta la peor crisis de su historia porque se convirtió en el partido que representa de forma más fidedigna la corrupción del sistema que aborrecen los ciudadanos. Porque no es cierto que la corrupción en el PRI sea producto de unas cuantas manzanas podridas que se pueden extirpar como se remueve un quiste. No. La corrupción en el PRI es un sistema articulado en donde los gobiernos desvían fondos para apoyar campañas, en donde se hacen negocios al amparo del poder y se protegen a los corruptos. El sexenio de Peña Nieto fue y es reflejo de eso. La corrupción como práctica sistematizada y la impunidad como su gran caparazón protector. No, señor gobernador, el menor de los problemas que azotan al PRI es su definición ideológica. Los Duarte, los Borges y demás símbolos de la corrupción no se fueron por ser de izquierda, de derecha, liberales o conservadores, sino por ser unos sátrapas. El PRI necesita una regeneración ética, si no su desaparición es más que probable. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. Octubre de 2012, Enrique Peña Nieto era presidente electo, estaba trazando las principales líneas de su administración, de su gobierno, y en ese momento se comprometió a que durante su sexenio los homicidios vinculados al crimen organizado, la tasa de homicidios en este país debería de reducirse, de acuerdo a sus políticas y sus previsiones, en torno a un 50% de acuerdo y en comparación a la administración de Felipe Calderón. 5 años después de esa promesa, casi 6 años después de esa promesa, tenemos indicadores récord, lamentablemente indicadores récord en materia de seguridad, y quien se ha dedicado a registrarlos, a darle seguimiento puntual de los delitos que más afectan a la sociedad, es la organización Semáforo Delictivo Nacional, y tenemos a Santiago Roel, que es su fundador y aparte especialista en seguridad pública. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, a tus órdenes. Santiago, platícanos un poquito. Estaba revisando los datos del semáforo, algunos de los que tú mismo has colocado sobre la palestra pública, 60 homicidios por día. ¿Cómo estamos en este primer semestre de 2018? Pues mira, en el tema de homicidios, pésimo. El año pasado cerramos como el peor año de la historia reciente de México, y pues va peor. En homicidios tenemos un incremento de 15%, pero si ponemos la lupa a algo más específico, que son las ejecuciones de crimen organizado, hay un incremento de 28%. Mira, para ponerlo en términos muy sencillos que la gente lo entienda, sí, hay un promedio de 60 ejecuciones diarias en México por motivos de competencia por el territorio de venta de drogas. Esa es la principal causa de estas ejecuciones. No es todo el crimen organizado. Es exclusivamente el que se dedica a algún tema relacionado con el mercado negro de drogas. 15% en términos globales en homicidios y 28% de incremento si hablamos de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, Santiago. Sí, 8 de cada 10 homicidios en México son por este motivo. Son ejecuciones en mercado negro de drogas. Santiago, en ese mismo sentido, no sé si tengas el dato de cuánto aumentaron los homicidios con relación al inicio de la administración. Qué buena pregunta. Tenemos gráficas históricas. Déjame darte un dato muy contundente. Sí. Y es de ejecuciones. Mira, antes de... me voy a remontar incluso antes sí, de que iniciáramos la guerra contra las drogas con el Plan Mérida. Claro. Contra el mercado de las drogas, las ejecuciones de crimen organizado eran alrededor de 2,000 al año.
y actualmente son 2,000 por mes. Chico, De ese tamaño. o sea, 12 veces más. El problema, sí, eso nos da más idea. Cuando entra Peña Nieto, empieza a bajar un poco, pero no llega de ninguna manera a lo que estaba antes. Y lo que es peor, en la reducción que se dio en ejecuciones, se debe más a un tema de que se pusieron de acuerdo. Mira, el peor año de Calderón fue el 2011. 2011, ¿no? Sí. Casi con 23,000 homicidios. Cuando en 2007, antes de que iniciara todo esto, habíamos tenido un poquito más de 10,000. O sea, se duplicó. Se fue a 2011. Luego baja con Peña Nieto y su mejor año es el 2014 con alrededor de 15,600 homicidios. Y luego el año pasado pues cerró con 25,000 homicidios. Víctimas son más, fueron como 29,000. 29,000, ¿no? Claro. Entonces, es muy clara, si tú ves la gráfica, y ahí está en nuestra página, Sí. es muy claro todo este deterioro que inicia cuando se exacerba esta lucha del Estado mexicano contra el mercado de drogas y nos genera un caos tremendo. Y Peña Nieto pues siguió haciendo prácticamente lo mismo. Lo mismo. Ahora, Santiago, para quien todavía lo duda, lo que me estás diciendo es que estas cifras son efecto de la decisión que tomó el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Sí, porque, mira, ya venía el prohibicionismo, esta política absurda, ya estaba y nos generaba problemas, pero no a este grado. Es decir, el Plan Mérida es un plan tan absurdo que los gringos no lo ejecutan en su propio territorio. No, ni de broma. Los únicos tontos que los vemos son Colombia y México. Ellos tienen Plan Colombia, Plan Mérida, lo más absurdo, lo más tonto que puedes hacer. Entonces te genera toda esta violencia. Y con plata y plomo pues vamos colapsando al Estado de Derecho. Ahora, en ese mismo sentido, Santiago, ¿cómo ves? No sé si has puesto la lupa en el caso de Jalisco, que ya tuvimos un 2017 con cifras dramáticas, también récords en materia de homicidios, y qué otros estados crees que se han descompuesto en materia de seguridad, porque tenemos aquí varios vecinos, Guanajuato, Colima. Sí, Colima, Nayarit, todos tus vecinos, Zacatecas, Colima también un poco por ahí, Michoacán, no se diga, Colima y Nayarit, pero mira, sí nos preocupa Jalisco, ya nos aparece, tenemos un mapa de un semáforo de delitos de alto impacto, nada más los de crimen organizado, y ya Jalisco nos aparece en rojo, no nos había pasado antes. ¿A qué se debe? Bueno, por un lado tienen muchas extorsiones. Extorsiones, no todas las extorsiones son pedir piso, algunas son chantaje telefónico. Pero lo que más nos preocupa es el cambio por el homicidio. Por ejemplo, en este primer semestre, Jalisco tiene un incremento de 42% en homicidios. Altísimo. Altísimo. Entonces ya nos aparece en amarillo en la comparación contra el resto de los estados. Ahí va para arriba. Si vemos específicamente ejecuciones, tu vecino, Guanajuato, nos tiene sumamente preocupados, lo dijimos hace 3 años, no nos hicieron caso, y es el principal estado con ejecuciones. ¿Dónde está Jalisco en la tabla de ejecuciones? Pues está en el 6º lugar, abajo de Guanajuato, Baja California, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, y luego Jalisco, por encima de Sinaloa. Si vemos el cambio porcentual de ejecuciones, ya no de homicidios, sino con una lupa más fina, ejecuciones, Jalisco tuvo un incremento este semestre de 135%. Entonces, ahí está muy claro, eso es lo que más nos preocupa en el caso de Jalisco. En secuestro no anda mal, lo comparamos en verde contra el resto del país. Sí. Extorsión, ya te comenté que sí trae problemas. Narcomenudeo, no veo problemas. Robo de vehículos, sí, cuidado. Sí, sobre todo en zona metropolitana de Guadalajara. Sí, está en rojo. Y eso... Zapopan, Tlajomulco. Sí. Tiene que ver mucho. Si la fiscalía actúa bien, el robo de vehículos baja. Sí. Si la fiscalía no actúa bien, sube, ¿no? Y ya tenemos a Jalisco en rojo, por arriba de la tasa nacional, ¿no? Está por ahí como en 8º, 9º lugar nacional. Eso es en cuanto a delitos de alto impacto. En robo casa lo situamos en amarillo, a Jalisco, y en robo a negocios está en rojo, ¿no? De los delitos sociofamiliares,
como las lesiones, lo ubicamos en amarillo. En amarillo. Violación en verde, es buena noticia, y violencia familiar en amarillo, ¿no? Entonces, robo a vehículo, diría yo, y este tema muy preocupante. De las ejecuciones, ¿no? Sí, así es. Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo, gracias por tomar la llamada y felicidades por su labor. Ahí, gracias, ahí está nuestra página, está todo el detalle. Sí, muy interesante. Viene el detalle por municipio del estado de Jalisco, sí. La página de semáforo.mx. La consultamos permanentemente, Santiago, gracias. Un abrazo. Ahí está, Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo, especialista en seguridad pública, que nos da el panorama claro en el primer semestre de este año. En Jalisco, preocupantes las ejecuciones, ojo, que son homicidios vinculados al crimen organizado de ajuste entre los propios capos, 135% de incremento, es una cifra impresionante que nos da una visión clara de lo que está pasando en nuestra entidad. Y también aparece ya en rojo el robo a vehículos, es decir, que Jalisco está por encima de la media nacional en robo a vehículos y extorsiones, los 3 delitos de alto impacto que tendrían que tener una lupa, un seguimiento puntual de las autoridades en Jalisco. Vamos a ir al corte. Al regreso platicamos sobre una sentencia que mucha gente ha calificado de histórica en la Universidad de Guadalajara. Ayer hubo sesión del Consejo de Centro, el Centro Universitario de Ciencias Sociales, para hablar de los casos de acoso que han sufrido en las aulas, y la resolución de parte del Consejo de Centro fue suspender de sus labores a un profesor que había sido acusado precisamente de prácticas generalizadas de acoso. A la vuelta platicamos con representantes de CLADEM. Luz. De la mañana con 21 minutos, el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades votó tras 2 sesiones a favor de destituir de su cargo al profesor y coordinador de la carrera de Antropología, Horacio Hernández Casillas, denunciado por acoso sexual y hostigamiento. La decisión fue casi unánime, 47 votos a favor y 2 abstenciones. Escuchamos las reacciones de la abogada de las maestras que iniciaron todo este proceso, y también del rector del CUCH, Héctor Raúl Solís. La mejora del dictamen es darle mayor sustento. Lo que importa no tanto es eso, sino que la universidad dé un mensaje a la sociedad en el sentido de que sus procesos de atribución de responsabilidades por conductas que puedan ser consideradas como inapropiadas, pues son procesos serios, con apego a derecho, con apego al debido proceso, respetando los derechos de las víctimas y también los derechos o la presunción de inocencia de personas señaladas. Entonces, el propósito es sobre todo ese. Nos interesa sobre todo cuidar el nombre de la universidad. Bueno, sí, consideramos que se robusteció jurídicamente y las testimoniales vienen a abonar a la resolución, ¿no? Y no solo a la resolución, pero también al derecho a la verdad, la reparación del daño de las víctimas. Guadalupe Ramos Ponce es académica, activista, defensora de los derechos de las mujeres, y ha seguido puntualmente este caso y la tenemos en la línea telefónica. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Platícanos, pues en general, tu interpretación de todo lo que hemos vivido estos días con relación a este caso en específico de acoso en el CUCH. Bueno, sin duda este es un precedente muy importante que se sienta en la Universidad de Guadalajara. Se manda un mensaje muy claro de alto al acoso, de no permitir ya más impunidad en este tema, un tema que por años estaba invisibilizado, ¿no? Ni siquiera se hablaba, es decir, se hablaba mucho, se hablaba por parte de las víctimas, reconocían a sus agresores, sí. Algunas pocas se atrevían a denunciar, sin embargo, no pasaba gran cosa con aquellas denuncias, ocurría que solamente cambiaban de centro, de aula, al profesor acosador, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, a quienes cambiaban eran a las alumnas, imagínate. Entonces, esto que acaba de ocurrir, pues es un mensaje muy claro de que este tipo de conductas son inapropiadas, son inadmisibles y que no es posible seguirlas tolerando ya más en la Universidad de Guadalajara. Lupita, ¿cómo viste el proceso
en términos generales, entiendo que en su momento, la semana pasada, CLADEM publicó un posicionamiento en donde hacía algunas críticas al proceso, la relación de la institución con las víctimas, el desahogo de pruebas. En términos generales, ¿cómo evalúas el proceso? Sí, mira, yo creo que finalmente privó la cordura, digamos, y voltearon de nueva cuenta a ver a las víctimas y darse cuenta que es a ellas a las que habría que acompañar y es a ellas a las que habría que fortalecer en un proceso que de por sí es sumamente desgastante. Imagínate, para quien se atreve a salir públicamente a denunciar cualquier tipo de situación de violencia sexual, y luego se convierten en trámites largos, engorrosos sí, y complicados. Entonces, y un poco eso estaba ocurriendo con la universidad, es decir, había como dos procesos paralelos, uno muy claro de atender una problemática como esta, y que dejó muy claro el rector general desde el primer momento cuando comienza todo un proceso para que se generen los protocolos de prevención del acoso, y para que se genere todo un programa, porque eso es lo que ya está en marcha, todo un programa de prevención del acoso y del hostigamiento y de todas las violencias de género en la Universidad de Guadalajara. Y además crear la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no? Porque esa parte ya la anunciaron incluso. Sí. Entonces, esa parte desde el primer momento estaba muy clara que había un convencimiento y que había que hacerlo. Sin embargo, en el caso concreto, este caso concreto de que se estaba llevando de las víctimas de acoso, tanto en antropología como en el poli, incluso que nosotras hemos estado acompañando en los dos procesos, pues había un descuido total, ¿no? Un descuido inadmisible, un descuido en donde, te digo, en el último lugar estaban las víctimas, nunca recibieron algún tipo de apoyo, acompañamiento institucional, y esto ocasionó que el caso se fuera llevando como si fuera la universidad un tribunal, en donde su contraparte eran las víctimas, que eso fue lo que CLADEM salió a denunciar en días pasados, ¿no? Y luego se emite una resolución en donde a todas luces parecía que a quien beneficiaba era al profesor y no a las víctimas, ¿no? Porque estaba tan endeble jurídicamente que pues no fortalecía ningún proceso, y eso en cualquier tribunal el profesor iba a poder ganarlo prácticamente ese caso, ¿no? Entonces finalmente pues se retoma, por eso te digo que priva la cordura, se retoma el caso, se le da un giro, una nueva visión en términos de derechos humanos, y eso permite recibir a las víctimas en situación de igualdad que es recibido también el profesor, hay que decirlo. Es decir, nosotros exigimos un debido proceso para todas las partes, también para el profesor, ¿no? Porque el que le violentaran derechos y garantías a él también era inadmisible, o sea, eso no lo podíamos permitir tampoco. Es decir, que es el debido proceso, ¿no? Claro, es el debido proceso, que se garantizara tanto para él como para las víctimas. Eso se hizo, y el día de ayer, estos 2 días estuvieron recibiendo pruebas y testimonios de las dos partes, y el día de ayer prácticamente se dedicó todo el día a recibir testimonios de muchas personas de la carrera de antropología, que acudieron a corroborar lo que la profesora y la alumna estaban señalando. Entonces eso permitió que esa resolución saliera fortalecida, y que finalmente se ratificara este proceso de destitución del profesor. Ahora, pensando en el futuro, Guadalupe, porque por supuesto no es solamente este caso ni el que nos relatabas del Politécnico, sino que va a haber y hay múltiples casos de acoso, no solo en la Universidad de Guadalajara, sino en todas las instituciones educativas. ¿Qué debería hacer la universidad? ¿Qué tipo de instancia tendría que colocar ahí sobre la mesa para que estos casos sean debatidos y se respeten tanto el derecho de las víctimas como el debido proceso de quien es acusado? ¿Debería seguir estando en los consejos de centro, en las divisiones? ¿Tendría que haber un tribunal ad hoc para juzgar estos casos? ¿Cuál debería ser el futuro en términos institucionales para procesar estos casos? Sí, mira, sin duda no se puede continuar como hasta ahorita se ha hecho, que sean las propias comisiones de responsabilidad y sanciones de los centros universitarios, y la propia la estructura orgánica, digamos, de la universidad, que sea quien reciba los casos,
investigue, lo sancione, porque eso justamente es lo que dificultaba que los casos llegaran a buen fin, es decir, finalmente tenían que ser revisados, atendidos por los propios colegas, compañeros, amigos de los acosadores. Juez y parte parecía, ¿no? Claro, en muchos de los casos incluso era el propio acosador quien presidía uno de esos órganos, imagínate, ¿no? Entonces ahora lo que se pretende, hasta donde yo entiendo, por eso la creación de la figura de la Defensoría de los Derechos Universitarios, es que sea una instancia de denuncia segura, es decir, esto y otros más casos de violación a los derechos humanos al interior de la universidad tendrán un espacio donde puedan ser atendidos e investigados y resueltos de manera satisfactoria. Guadalupe Ramos, como siempre, gracias y bueno, pues al final creo que termina esta historia con justicia, con debate, y creo que eso era el objetivo, ¿no? Claro, sí, muy contentos, estamos felices por eso, porque pues se abre, creo yo, una nueva etapa en la historia de la universidad a partir de estos casos, tanto el de Politécnico como el de Antropología, porque sin duda pues el mensaje es no más acoso en la Universidad de Guadalajara. Guadalupe Ramos, gracias. Un saludo, hasta luego. Guadalupe Ramos Ponce es académica, activista, defensora de los derechos de la mujer, nos relataba cómo ha sido este proceso. Considero que todas las instituciones, desde las universidades, el gobierno, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, pues todas las instituciones están atravesadas por este tipo de prácticas de acoso que desde mi punto de vista se han normalizado a través del tiempo como gajes del oficio, como algo que ocurre, que es normal que pase, que existan este tipo de conductas, sobre todo hacia las mujeres, y creo que este tipo de resoluciones lo que hacen es empezar a desnaturalizar estos procesos, fomentan también la denuncia y permite que tengamos instituciones en donde ciertas prácticas no sean toleradas. Qué bueno que después de todos los rebotes, de la dificultad que tuvo la Universidad de Guadalajara para asumir los casos y enfrentarlos de lleno, qué bueno que días después, semanas después, tenemos una resolución. Ya veremos si se sostiene o no en tribunales, porque el profesor que ha sido destituido seguramente, como tiene aparte derecho, puede acudir a las instancias necesarias para ver si se le reinstala o si se le respetan los derechos laborales a pesar de los casos de acoso que están documentados. 9:31 a la vuelta. Hablamos con Jorge Alatorre, él es presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Ayer estuvo con nosotros Héctor Pérez Partida, titular de CEPAF, y nos decía que no había atrasos y que no había ninguna deuda de parte de la administración estatal con el Sistema Estatal Anticorrupción, que al principio hubo dificultades al principio del año por lo novedoso de la instancia, de las instancias que se crean, pero que sin embargo a través del tiempo habían empezado a regularizarse y habían empezado a fluir los recursos en materia de corrupción. Vamos a hablar con Jorge Alatorre para ver si es cierto o no lo que ayer nos comentó el titular de CEPAF. El día de ayer estuvo con nosotros aquí en Cara a Cara Héctor Pérez Partida, el titular de la CEPAF, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que es la encargada pues de pagar en términos generales a los burócratas, la nómina, las contrataciones que se hacen, las obras, todo el dinero sale precisamente de la CEPAF. Y tocamos el tema muy puntual del Sistema Estatal Anticorrupción, los sueldos, el dinero, los recursos que se aprobaron para el paquete económico 2018, para el presupuesto de egresos 2018. Y esto nos dijo acerca de dos casos en específico, Héctor Pérez Partida: la Fiscalía Anticorrupción y el dinero para el Comité de Participación Social, unas a pregunta expresa de un servidor y otras a pregunta del auditorio. ¿Qué pasa, secretario, con los recursos de la Fiscalía Anticorrupción? Mira, nosotros planteamos en la iniciativa de presupuesto que nos autorizaran una plantilla básica asignada en la Fiscalía. Una parte está asignada a Fiscalía, otra parte está asignada en la propia Contraloría y aparte un fondo asignado a la Secretaría General de Gobierno para ir implementando el Sistema Estatal Anticorrupción. Pensamos que es un proyecto muy importante. Hemos estado en comunicación con las diferentes personas que fueron designadas por el Congreso para implementar el sistema
es un proceso gradual. Nosotros lo que planteamos es que cuando creas una nueva institución, tiene que ser un proceso gradual, paulatino, que se va a ir consolidando a lo largo del tiempo, y estimamos en ese momento que con 40 millones podrían librar para año, todo el sistema, ¿no? En este año. Sí. ¿Por qué se les dejó de pagar a los integrantes del Comité de Participación Social y a la Secretaría Técnica? No, nunca se les dejó de pagar, ¿no? Lo que sucede es que allá había un problema porque los integrantes del Comité de Participación Social no son servidores públicos, ¿no? Son ciudadanos. Entonces les tuvo que contratar por honorarios. Pero ¿quién los contrataba? ¿Sí? Los tendría que contratar el mismo sistema estatal, es decir, la Secretaría Técnica. Que no había en ese momento. No había en ese momento. Sí. Entonces por eso fue que hubo un retraso al principio, pero una vez que se fue configurando la Secretaría Técnica, que ya obtuvo su registro ante el SAT y todo lo demás, porque acuérdense que el gobierno no puede pagar en efectivo, ¿sí? Nosotros no pagamos nada en efectivo. No. Todo tiene que ser y debe haber una factura, y tiene que haber una factura electrónica también. Y para eso tienen que estar dados de altas. Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Jorge, pues tienes algunas precisiones que hacer a lo que ayer señaló el secretario, ¿no? Sí, mira, intentaré ser lo más sucinto posible. Mira, combatir la corrupción no será fácil, ni rápido, ni barato, pero nos queda claro que el estado actual de cosas es intolerable, por lo que no se pueden moldear grandes entramados institucionales para dejarlos huecos en los hechos. Ahora que hablamos de gasto y su reducción, debe quedar claro que la inversión en un sistema anticorrupción robusto, que no es lo mismo que obeso, es la mejor garantía contra el dispendio, el abuso y el desvío. Quien no lo entiende así no sabe de qué se trata. Ahora bien, respecto a las declaraciones del secretario. El secretario dice que le parece que la implementación del sistema es un caso muy importante y estamos de acuerdo. Solo que la importancia queda demostrada en los presupuestos y en la voluntad administrativa. Y hasta el momento no encontramos ninguno de los dos. Dice el secretario que cuando creas una nueva institución se trata de un proceso gradual y paulatino que consolidaría a lo largo del tiempo. Y se estimaba que con 40 millones se libraría el primer año. Estoy de acuerdo. Solo que entrando el mes 10 del primer año, se han ejercido 0 pesos para políticas, recomendaciones o sistemas anticorrupción a través de la Secretaría Ejecutiva. Esto no significa que no haya trabajo. Lo que significa es que se han ejercido 0 pesos públicos en ese. O sea, de estos 40 millones, perdón Jorge, de estos 40 millones no ha bajado nada. Lo único que ha bajado ha sido para el gasto irreductible en lo que son los contratos, pero no se ha ejercido en políticas. 0 pesos entrando el 10º mes. Ahora, sostiene el secretario que el sistema se irá demandando recursos gradualmente. Esto significa en fases. Nada más que estamos atorados porque al presentar la propuesta de contraprestación para consejeros que el Comité de Valoración Salarial consideró el 19 de abril, no nos admitieron la propuesta de la plantilla, sino hasta finales de julio. Y en esa reunión la directora de personal de la CEPAF no mostró nuestra propuesta al Comité Técnico, sino la suya, donde rasura a la mitad la propuesta de compensaciones para la estructura de la Secretaría Ejecutiva. Vamos, queremos poner, la corrupción va en auto y nos quieren dejar en patines. O sea, ustedes presentaron, Jorge, o más bien la Secretaría Técnica presenta una plantilla y lo que hace la CEPAF es rasurarla. No solamente no le muestra la plantilla, la propuesta de plantilla y su razonamiento al resto de los del Comité de Técnica de Evaluación Salarial, sí, sino que ellos presentan el tabulador más bajo que tienen en el gobierno del Estado, porque hay múltiples tabuladores para los mismos cargos. Mientras que hay lugares donde un encargado de la unidad de transparencia gana cerca de 30,000 pesos, en el CIAPA gana 80. Entonces, bueno, hay una gran diferencia. Se fueron hasta el tabulador más bajo. Hasta el tabulador más bajo, qué curioso. Pero aparte, ¿no se supone que eso lo pueden definir ustedes? O sea, ¿no supone que el sistema tiene autonomía? El órgano de gobierno aprobó esa plantilla. No Entonces, fue una cuestión que nada más presentó la Secretaría Ejecutiva, sino que el órgano de gobierno, máximo órgano, con las atribuciones de establecer su plantilla y los términos del contrato, la presentó. Y en un afán de buenas prácticas hemos esperado hasta que sesione el CTTBS y esperamos hasta julio, ¿no? Pero entonces, ¿qué autonomía es esa si presentas un proyecto de personal y lo que hace el gobierno del Estado es decir, no, mejor este?
específicamente la Dirección de Personal de la CEPAF. De la CEPAF. Entonces, bueno, otra cosa más, todavía no terminamos con eso porque la cosa está interesante. Afirma el secretario que nunca se nos dejó de pagar. Bueno, vamos por partes. No solo se nos retrasó 5 meses la primera administración de nuestros honorarios, sino que ya llevamos 3 meses sin que se nos pague. De acuerdo como él afirma, la CEPAF debería hacerse cargo originalmente hasta que la Secretaría existiera y contara con registro. En eso se tardó 5 meses. Ahora llevamos 3 en que no le han depositado a la Secretaría y por ende esta no puede pagarnos. Es decir, 5 meses se retrasaron en un principio, cuando ustedes entraron en noviembre, por hacer cálculos, en marzo les pagaron. Así es. Y después, más o menos, fluyeron que abril, mayo, y otra vez en mayo empezaron los retrasos. Ahorita ya llevamos 3, nos deben mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio no se ha pagado nada de nómina, ni nada de lo que ustedes cobran en el sistema. Ahora, no se ha pagado. El secretario dice que nuestros pagos no se han interrumpido, pues yo le pido que nos diga dónde lo mandaron, ¿no? A lo mejor tienen un mensajero que anda por ahí perdido, no sé. Pero no les ha llegado, eso está claro. No, ni se ha depositado en Secretaría Ejecutiva para que lo haga. Ahora, me preocupa cuando el secretario dice que como ahora ya existe la Secretaría, su estructura va a estar contemplada en el siguiente presupuesto. Ok, entonces se trata de que terminemos el año así, en donde la Secretaría Ejecutiva tiene un solo servidor público. ¿Así pretenden que combatamos la corrupción? Y bueno, en suma, hasta que el CTTBS dictamine, porque se volvieron a reunir, porque precisamente los consejeros del CTTBS de universidades y de organismos constitucionales autónomos se dieron cuenta que no le estaban presentando toda la información, entonces hasta que el CTTBS dictamine, no se puede contratar a nadie. Pero si no contamos con esos directivos, no podemos instalar nuestro comité de compras, porque sería ilegal, y por lo tanto no podemos ejercer el presupuesto. Por lo tanto, la mejor manera de bloquear el ejercicio presupuestal consiste en darnos largas, consiste en soslayar las instrucciones que en mi presencia le ha dado el gobernador para que se gestione el presupuesto del sistema. Insisto, ya estamos en el mes 10 del primer año, ¿no? Ahora, una muy breve ya, para ya no hablar demasiado. En el presupuesto de 2016 se presupuestaron 30 millones de pesos para la implementación. Esto lo pueden encontrar en la página 91. En el 2017 se presupuestaron otros 30. Esto lo encuentran en la página 439. En el 2018 se asignaron 40. Esto lo pueden consultar en la página 82. Pues bien, la Secretaría Ejecutiva del Sistema, que es la columna vertebral en torno a la cual se ordena el Comité Coordinador y el Comité de Participación Social, ha ejercido 0 pesos. ¿De los 100? No, es que de los otros ya ni siquiera sabemos a dónde quedaron. O sea, los otros supongo que en la Contraloría o dónde. ¿Cómo fueron ejercidos? O sea, los del 2016 y 2017... No se sabe. Y una solicitud de transparencia para que me lo informen. Jorge Alatorre, en ese mismo sentido, para hacer una capitulación, un resumen de lo que nos estás comentando, ¿no ha bajado ningún recurso? Supongo que ahí no cuentas los pagos que entraron después de los 5 meses de retraso, ¿no? Así es, o sea, lo que no se ha bajado es que si tú metes nada más al puro gasto corriente o al irreductible el ejercicio del presupuesto, pues no tienes el dinero que te va a permitir hacer la sustancia de las políticas. Si han bajado los 5 meses que nos pagaron. ¿Qué es lo que le pasa al fiscal anticorrupción también? O sea, sale el sueldo que en su caso, nada más para dejarlo en claro, también llevan 3 meses de retraso en el sueldo del Comité de Participación. Pues sí. Ajá. Y la Secretaría Ejecutiva había hecho una petición para contar con mayor personal y tampoco se ha aprobado. Sí, la plantilla no se ha aprobado y como no se puede aprobar la plantilla todavía, pues no puede instalarse el comité de compras y como no hay comité de compras, pues no se puede ejercer presupuesto. Pues bonito compromiso con el combate a la corrupción, ¿no? Pues es lo que yo digo, ya estamos a entrar el 10º mes. Jorge Alatorre, ¿han hecho alguna gestión con el próximo gobierno? ¿Por el de Enrique Alfaro? Seguramente en cuanto a las formas de la entrega de la constancia oficial. Bueno, la constancia oficial ya fue entregada, pero en cuanto sea declarado gobernador electo ya procederemos con todo el resto de las gestiones, evidentemente en un ambiente de respeto, pero hasta el momento lo que estamos haciendo es encaminando nuestras gestiones pues con el gobernador constitucional vigente.
Sí, pero digamos que el nuevo presupuesto lo van a hacer los dos. Entre los dos, efectivamente. Por eso estaremos buscando un acercamiento para poder tener un diálogo y explicar los retos a los que nos enfrentamos. Jorge, antes de despedirte, ¿ustedes van a elaborar en el seno del comité coordinador, van a elaborar un proyecto de presupuesto? Sí, de hecho, el comité coordinador también funge como órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva y le corresponde a la Secretaría Ejecutiva presentar un proyecto y nosotros analizarlo y en su caso aprobarlo. Pues qué lástima, porque mucho discurso, muchas palabras a favor del combate a la corrupción y después nos vamos a los hechos, al dinero, a la inversión y nos damos cuenta que son más simulaciones que realidades. Jorge, gracias. Sin nombre, gracias a ti. Un abrazo. Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, denunciando esto que también denunció el fiscal anticorrupción hace muy poquito, que es la diferencia entre el discurso y la práctica. En el discurso hay un clarísimo compromiso de parte de la clase política para combatir la corrupción, pero después en la práctica lo que vemos es que no aterrizan los recursos, es que el fiscal anticorrupción tiene que operar con 2 o 3 ministerios públicos, que la policía investigadora adscrita a la propia Fiscalía Anticorrupción no tiene ni para poner gasolina, no tiene ni para autos, para realizar las investigaciones, el comité de participación con salarios atrasados, y bueno, ahí el debate es dónde están las prioridades. 9 de la mañana con 49 minutos, al regreso leemos tus comentarios. Nueve de la mañana con 54 minutos, por cierto. En unas horas más se reactiva la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte luego de 2 meses de impas por el proceso electoral en México. Ahí hubo reunión de alto nivel entre el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y la representante canadiense de comercio de Canadá. Y parece que hay buenos esbozos. Hoy incluso el tipo de cambio abre a muy buenos niveles, 18.60, 18.70, precisamente porque hay expectativa y hay optimismo de que en los próximos días, semanas, tal vez en agosto, se pueda cerrar por fin la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, incluso los representantes de Estados Unidos, el representante comercial Robert Lighthizer dijo este jueves que las negociaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte están en su fase final para llegar a un acuerdo de principios. Es decir, estamos hablando de que tal vez pronto tendremos ya el nuevo acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Francisco Orizaga: Enrique, buen día, es la misma tontería, solo juego de palabras hasta que termine la administración y después que Alfaro lo asigne el presupuesto y este último, así se llevará toda la administración también. Corrupción disfrazada con relación a los recursos prometidos al sistema anticorrupción y que no están llegando ni siquiera para pagar los sueldos del comité de participación, lo que me parece lamentable que una cosa sea el discurso y otra la práctica. Buenos días, dice, no sé quién es Rubén Íñiguez, pero esta persona publica las síntesis en ese grupo, les encargo que por favor. Bueno, muchas gracias, ahorita lo revisamos. Héctor González: si el secretario de Finanzas miente con tanta soltura, ¿cómo podemos confiar que tiene probidad para mantener un cargo tan importante para el Estado? Desafortunado que señale que tiene al día los pagos en el sistema anticorrupción. Gracias, Lourdes Hernández, por tu comentario. Héctor Santiago Gómez: Enrique, buenos días. ¿Y cómo se puede castigar a maestros que se caracterizan por sus acciones de prepotencia, de imposición, de compadrazgo con los directores y que afectan severamente el aprendizaje y por ende las calificaciones de los alumnos? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que, por ejemplo, esta instancia de la que ya hablaba Guadalupe Ramos en su intervención, que tiene que ver con el establecimiento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, me parece que eso puede abrir un camino para que este tipo de conflictos sean procesados de forma adecuada, porque sabemos, yo también fui estudiante de la Universidad de Guadalajara, una institución a la que estimo y quiero mucho, pero sabemos que también existen labores de encubrimiento, que hay algunos profesores que son intocables, que pueden ser prepotentes y no pasa nada. Por lo tanto, espero que esta defensoría tenga todos los dientes, tenga todas las herramientas para poder responder no solo a los casos de acoso, sino también a otro tipo de casos. Emilio Albarrán: Enrique, tanto deterioro de la situación criminal en el Estado se debe a que Aristóteles ya se va a ir y ya se le salió de las manos los arreglos con mafias y cárteles.
Yo no creo, Emilio, que tenga que ver con eso. Ya teníamos incrementos muy importantes desde 2017, incluso desde octubre o noviembre de 2016 ya veíamos cómo los indicadores se movían al alza, y no solo es Jalisco, sino si te fijas por el mapa que nos hizo Santiago Roel del semáforo delictivo, lo que vemos es que los incrementos están también en todos los estados que colindan con Jalisco: Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí. Tienen incrementos muy importantes en materia de homicidios, y lo que sube no es tanto el homicidio tradicional doloso, sino sobre todo las ejecuciones. Cifra impresionante: 135% de incremento en ajustes de los cárteles, en ejecuciones en Jalisco durante los primeros 6 meses de 2018. Antonio de la Torre nos dice: las pasadas elecciones del 1 de julio fueron un fraude. En donde todos los mexicanos fuimos engañados. Es reprobable el fraude del fideicomiso, el cual se muestra un fraude porque no se demuestra la procedencia del dinero. Es un típico lavado de dinero. También se comete fraude durante la elección por la compra de voluntades del elector ciudadano. El dueño del partido, López Obrador, como dice, el que no miente, que no roba, y ahora se observa nepotismo. ¿De qué se trata? Será interesante ver en próximos días, Antonio, la resolución final del Tribunal Electoral. Hay que decir que el INE no pudo comprobar, y eso lo afirma tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba, no pudieron comprobar que el dinero del fideicomiso terminara en labores electorales, pero sí, por supuesto que es irregular el hecho de que exista un fideicomiso de esas características, que pueden generar clientelismo, coacción, que pueden presionar para el voto. Esperemos que la resolución del Tribunal Electoral se apegue en la medida de lo posible a evitar que estas prácticas existan en el proceso electoral. Gracias, 3180, por tu comentario. Hugo Mena: Enrique, mis respetos, toda la razón, no pudiste decirlo más claro, te felicito. Con relación también al editorial, lo que fue ayer la posición de Aristóteles Sandoval sobre la crisis del PRI en el marco de la entrega del doctorado honoris causa a Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay, uno de los primeros presidentes de esta tradición del Frente Amplio y Progresista que ha gobernado durante muchos años en la República Oriental del Uruguay. Soy Enrique Tucen. Mañana tenemos mesa de análisis, vamos a discutir los asuntos que nos deja esta semana para que participes con nosotros. Van a estar con nosotros periodistas, académicos, para desgranar la coyuntura y darte algunas de las claves de lo que nos deja esta última semana completa del mes de julio. Soy Enrique Tucen y mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana.